Hola, mis queridos hermanos y mis hermanas, gracia y paz de Cristo Jesús a todos ustedes, de nuestra amada Iglesia Adventista de la Promesa del Uruguay, todos de ahí de Bella Unión, nuestros hermanos que están también en diversas otras ciudades de este lindo país, Colônia de Palma, en Paysandú, que está em Salto, em Durazno, que está em Montevideo, em Melo, por todas as partes, donde esté. Abraço fuerte em grande amor de Deus. E a los demás hermanos que também acessarem este video, receba aí nosso abraço. Hoy, uma vez mais, aqui para recapitular o estudo de la lección de la escuela bíblica. Ya estamos en la octava lección, lección de número 8, un mundo imperfecto. Un mundo imperfecto. Es la lección 8, hoy día 22 de mayo de 2021, ¿ok? Muy bien, queridos hermanos. Vamos al texto básico de este estudio que se encuentra acá en Eclesiastes 8, versículo 12. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Oh, bueno, vamos a trabajar alrededor de esta declaración, de esta afirmación. Y el objetivo de este estudio es aprender a lidiar con los dilemas del mundo imperfecto y vivir una vida de gratitud y fe, incluso sin todas las respuestas sobre las complejidades de la vida. Bien, querer respuesta todos queremos, pero tenemos que aprender a lidiar con esta realidad de que no siempre teremos respuesta para todas nuestras preguntas, para todas las complejidades de la vida. No siempre teremos una explicación satisfactoria. Bien, queremos concluir esta lección al final, seguros de que podamos vivir por la fe, aun cuando no comprendemos las cosas. Introducción. ¿Por qué sufren las personas buenas y honestas? Esta es una pregunta que ya hizo mucha gente. Quizás la gran mayoría de las personas o todas ya han preguntado esto. ¿Por qué personas buenas sufren? Otra pregunta que muchos o quizás todos ya lo ha hecho o harán en algún momento. ¿Por qué las personas malas y deshonestas siempre parecen prosperar? Otra pregunta, ¿por qué los que deben gobernar por el bien del pueblo gobiernan por sí mismos y por sus propios intereses? Oh, si los tribunales humanos tienen defectos, ¿por qué el tribunal divino no ejecuta sentencias de una vez por todas? Algo do tipo, Dios, haga justicia. Bueno, normalmente nosotros clamamos a Dios para hacer justicia con el sentido de castigar a los demás. Pero cuando somos nosotros que nos equivocamos, ahí pedimos misericordia, ¿cierto? Bueno, cierre paréntesis, volvamos al tema. Las respuestas a todas estas preguntas son la declaración de que nuestro mundo es imperfecto debido a la rebelión de los seres humanos contra su creador, basado en Génesis capítulo 3 y Romanos 8, versículo 22. Continuando con nuestro estudio del libro de Eclesiastés, el sabio nos recordará que vivimos en un mundo imperfecto, lleno de estas y tantas otras dolencias, en el que tenemos el desafío de administrar nuestra vida con sabiduría en medio de este complejo escenario. Bien, queridos, miremos el texto.
Miremos el texto. El capítulo 8 de Eclesiastés comienza con un poema de exaltación a la sabiduría y la serenidad que brinda a quienes la poseen. Una serenidad visible en el rostro de los sabios, conforme se puede ver en versículo 1. Es la sabiduría la que nos ayuda a ver las cosas de la manera correcta y la mejor manera de continuar a través de los problemas de este mundo caído. El sabio nos ofrece algunos consejos prácticos sobre cómo debemos actuar en este mundo que dista mucho de ser perfecto. Vamos entonces poner la atención en los consejos que el sabio, por la inspiración divina, da a nosotros. Buenos consejos puesta en práctica resulta en bendición, en beneficios para nuestra vida. La obediencia civil. Vamos en este primero tópico, la obediencia civil. En el capítulo que estamos estudiando, Salomón enseña la obediencia a las autoridades. Cumple las órdenes del rey, pues así lo has jurado ante Dios. Versículo 2 del capítulo 8. La Biblia muestra que el pueblo de Israel debe estar comprometido con el Señor en obedecer a sus gobernantes. Bueno, conforme se puede ver en 1 Crónicas 29, versículo 24. Ese era el motivo religioso de la obediencia mencionado por los sabios, pues estaba ligado a la fidelidad al Dios soberano. Queridos, cuando nos submetemos, obedecemos, cumplimos las órdenes, los decretos, las leyes que nuestros gobernantes, nuestros líderes nos imponen, estamos también obedeciendo a Dios. Obviamente, siempre que no implique en desobedecer a Dios, como veremos ahí adelante. Además de esta razón, Salomón dice que es prudente obedecer a los gobernantes, ya que ellos tienen autoridad. Versículo 3 y 4. Pero, ¿qué pasa si el rey ordena que se haga algo moralmente equivocado o contrario a Dios? ¿Cuál debería ser su actitud? Y ahí, querido hermano, mi hermana, la Biblia nos ordena, Dios determina que tenemos que obedecer las autoridades. Pero ¿qué pasa cuando las órdenes que las autoridades nos dan nos obliga a desobedecer a Dios? ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué actitud tomar? Sabemos que los monarcas eran en su mayoría injustos y manipuladores, y sus acciones a menudo eran arbitrarias. La historia está marcada por la opresión de una manera u otra por parte de un gobernante. Por lo tanto, tanto el antiguo, por ejemplo, se puede ver como el caso de Daniel, de sus amigos. Daniel desobedeció el decreto del rey Darío y él siguió orando al Señor cuando el decreto del rey determinaba que debería solamente orar, hacer peticiones al propio rey. Daniel no lo obedeció. Daniel prefirió obedecer a Dios. Igualmente sus amigos también, mismo delante de la amenaza de ser lanzado en horno de fuego ardiente, prefirieron obedecer a Dios, pero no se rindieron a la idolatría. Daniel prefirió la cueva de los leones que rendirse también al capricho, al decreto del rey. Queridos, entonces en Antiguo y Nuevo Testamento somos enseñados que la palabra de Dios está arriba de la palabra de los reyes, de los poderosos de la tierra. Pero cuando las palabras, las órdenes, las leyes, los decretos
no están contra la voluntad de Dios, entonces tenemos que obedecer. Si están contra la voluntad de Dios, no lo obedecemos. Pero también podemos encontrar en Hechos capítulo 5, 29, el caso de Pedro y Juan, que igualmente desobedecieron a las órdenes del Sinedrí y al que respondieron: a nosotros más importa obedecer a Dios que a los hombres. Ajá, exactamente. Bueno, aprendemos que debemos obedecer a los gobernantes, a las autoridades terrenas, siempre que sus órdenes, leyes, decretos estén de acuerdo a la voluntad de Dios. La desobediencia civil es legítima solo cuando obedecer a las autoridades implica desobedecer a Dios. Cuando no se cuestiona la obediencia a Dios, debemos obedecer a las autoridades sabiendo que en un mundo caído marcado por el relativismo y la maldad, Dios constituye las autoridades para refrenar y juzgar la maldad humana. Tú puedes averiguar, como seguro ya lo ha hecho en Romanos 13, versículo 1 al 5. Bien. Entonces, queridos, aquí hay un consejo de la palabra de Dios. Obedezcamos las autoridades, siempre que esto no implica en desobedecer a Dios. Así, la vida se torna mejor. Nosotros estaremos agradando a Dios, porque la obediencia a las autoridades terrenas está muy ligada a nuestra obediencia a Dios dentro de esta condición que ya explicamos aquí. Segundo tópico, las injusticias del mundo. Desafortunadamente, las autoridades humanas a menudo no cumplen la voluntad de Dios en la tierra. Lamentablemente, así es. Esta es una de las razones por las que este mundo imperfecto es un lugar de injusticia. Los malos no parecen ser castigados por sus ofensas, mientras que los buenos sufren. Oh, hermanos, esta es la percepción que tenemos todos en algunos momentos, en algunas situaciones, ¿cierto? Bueno, de hecho, lo que no tiene sentido para Salomón es que los malvados poseen una vida larga y aparentemente tranquila, e incluso cuando mueren son alabados y honrados, mientras que los que hacen el bien son olvidados, conforme ele destaca en capítulo 8, versículo 10 de Eclesiastés. Estos absurdos y contradicciones en la vida son peligrosos, ya que tienden a hacer vacilar nuestra fe y darnos la impresión de que todo lo que hacemos es inútil. Bueno, en Salmo 73, tú puedes averiguar esto de versículo 1 a 16, el salmista Asaf, un hombre de Dios, temente a Dios, por mirar demasiadamente estas cosas, ele disse que sus pies casi se resbalaram. Ele casi se alejó de la presencia de Dios. Hasta que finalmente ele entró en el santuario del Señor. Ele se rendió a la voluntad soberana de Dios. Y él comprendió el fin de los impíos. Ellos están pisando en lugares desvaladizos. Sí, queridos. Ele disse: eu estava me comportando como um animal embrutecido, irracional. Não poderia compreender. Pero quando ele entrou na presença do Senhor, profundamente reflexionou a respeito de esto, todo quedou-se claro para ele. Realmente, a coisa é assim neste mundo, um mundo lleno de injustiça. Pero a justiça divina é fiel, é plena, queridos, e ele sempre trará juízo, todo a seu tempo, tá bem? Não devemos jamais enfraquecer a fé, desanimar-nos, porque se hacemos el bien y somos injustiçados y vimos hombres malos haciendo el mal y viviendo tranquilamente, regaladamente, no caigamos en esta trampa. Ojos fijos en Dios, en su palabra, confiados en Él, porque, bueno,
la recompensa del Señor vendrá infaliblemente. Es muy difícil vivir en una sociedad donde la injusticia es común y la impunidad es aceptable. Eso no tiene sentido. Bueno, a la gente buena le va como si fuera mala y a la gente mala le va como si fuera buena. Yo digo que esto no tiene sentido. Fue lo que exclamó el sabio Salomón en versículo 14. Sin embargo, en medio de las dudas, aparece una declaración de fe. Mira, ojo en esto. Aunque el ser humano peque 100 veces y continúe viviendo, sé que le irá mejor a quien teme a Dios. Versículo 12. Glória a Deus. Queridos, mesmo que suframos injusticias, mesmo que en este mundo imperfecto seamos injustizados, perseveremos en hacer el bien, porque quien hace el bien y teme a Dios, estará siempre el mejor delante del Señor y en porvenir la gloria eterna, que jamás será confundida. Gloria a Dios. Lo mejor que se puede hacer es temer al Señor y tener una vida piadosa, pues en el momento adecuado el impío será juzgado. Versículo 13. Entonces, no debemos nos rendir a la impiedad, porque en el momento correcto, en el momento perfecto, el impío será juzgado por causa de sus impiedades. Persistamos, perseveremos en hacer el bien, queridos hermanos. Debemos hacer todo lo posible para promover la justicia y la bondad, pero hasta que Jesús venga con su reino completo, siempre habrá injusticia en nuestro mundo. Sí, queridos, debemos percibirlas y mantener nuestra fe inquebrantable. No desistamos de la fe. No permitamos que estas injusticias puedan hacer bajar nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Dios es fiel, perfecto, santo, justo. Todo hará en el momento adecuado. ¿Está bien? Terceiro item, terceiro tópico aqui. El regalo de Dios. Incluso frente a las calamidades de la vida, en un mundo imperfecto y caído, donde podemos sufrir las tiranías de los gobernantes y tener que vivir con la impunidad de una sociedad injusta, el consejo de los sabios sugiere por cuarta vez gozar de la vida y los frutos de nuestro trabajo. Como se nota, já passamos por capítulo 2, verso 24, capítulo 3, versículo 12 al 15, capítulo 5, verso 18 al 20. Entonces, sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. Capítulo 8, versículo 15, como es el capítulo que estudiamos de hoy. La vida en este mundo imperfecto nos impone innumerables decepciones. A veces nos quita la tranquilidad y el sueño y nos trae muchos problemas, queridos. Días terribles, días difíciles, así es. Tenemos que admitir, en este mundo nosotros tenemos aflicciones. Pero, aún así, nuestro desafío es encontrar aspectos positivos para disfrutar de lo que Dios nos ha dado, de lo que hemos recibido de sus manos. Esta perspectiva positiva de la vida es posible si se basa en la fe de quienes entienden la vida como un don de Dios y están satisfechos con lo que da, conforme nos orienta Pablo, capítulo 6 de 1 Timoteo, versículos 7 y 8. Amados, la vida sí tiene aflicciones, injusticias,
problemas, días difíciles, pero devemos ter uma mirada mais positiva, mirar com mais atenção e gratitud todo lo bueno que temos, todo lo bueno que também acontece a nós outros. Sí, queridos, e desfrutar de esto com contentamento al coração. E não só reclamando que nada está bueno, todo malo, esto. Não, mire a tu redor. Há luta, sim, há problemas, sim, há tribulação, pero mire com atenção. Há coisas buenas também. Sí, queridos, há coisas buenas. La recomendación para aprovechar al máximo las cosas buenas que obtenemos no es una invitación a una vida hedonista, o sea, marcada por la búsqueda de placer y la autorrealización, sino la comprensión de que todo lo que tenemos y hacemos nos lo dio Dios. Fue el Dios que dio a nosotros, queridos. Sí, entonces en lugar de quejarnos de lo que no tenemos, damos gracias por lo que tenemos y disfrutamos de estas bendiciones. Gloria a Dios. Señor, qué bendición. Qué palabra maravillosa, queridos. Si nosotros ponemos en práctica, la vida cambia. La vida cambia. Puede que las circunstancias no cambien, pero nuestra vida va a cambiar para mejor. Cuarto tópico, las preguntas sin respuestas. Al final de este capítulo, el sabio encuentra que la persona que piensa saberlo todo se desvanece para sufrir más desengaños en este mundo. Podemos encontrar e oferecer uma ou outra resposta sobre as complexidades deste mundo imperfeito, pero não há nadie que seja capaz de compreender todas as coisas ou de explicar todo lo que Deus, em sua soberania, está haciendo ou permitindo que suceda em la história. El sabio contemplou toda a obra de Deus. E se ele decidir que el hombre não pode descobrir la obra que se ha hecho bajo el sol, aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. E aunque el sabio diga que la conoce, não pode descobrirla, dice ele em verso 17. En efecto, Deus não espera que tengamos conhecimento de lo incomprehensible, pero espera que aprendamos todo lo que podamos y obedezcamos lo que Él nos enseña. Exatamente. La vida del sabio, justo y temeroso a Dios, no se caracteriza por descubrir todos los enigmas de la vida. Queridos, lejos de ello, caminamos por fe, más allá de los límites de nuestra propia razón. Al final, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Deuteronômio 29, verso 29. Sí, queridos. É assim, vivimos por fé. Por fé. Não sempre teremos resposta a nossas perguntas. Não sempre iremos compreender todas as complexidades. Pero sempre viviremos por fé. Se sempre vivimos por fé, aun quando não temos resposta, aun quando não compreendemos muita coisa, aun si seguiremos adelante, seguros em Deus, confiados em Ele, porque vivimos por fé. Assim tem que ser, ok? Assim tem que ser. Bem, como hemos estudado hasta agora em um mundo imperfeito,
podemos afrontar sabiamente los dilemas de la vida relacionados con las autoridades constituidas y las injusticias del mundo. A pesar de esto y otros problemas, podemos vivir una vida de gratitud y satisfacción, caminando por fe, incluso sin todas las respuestas de la vida. Amén. Glorias a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la segunda parte de la lección, las dos aplicaciones finales. Miremos la vida. Miremos la vida. En un mundo imperfecto, deje de hacer el mal. La sentencia contra la maldad tarda mucho en pronunciarse. Por eso la gente está acostumbrada a vivir con impunidad. Versículo 11. Es porque piensan que podrán salirse de sus errores que los hombres siguen su mal camino. Piensan así, de veras. ¿Verdad? ¿Verdad? Parece que Dios no está viendo nada, nada de malo acontece a los malos, hacen todo lo que quieran y no se importa con nada, ni con nadie, ni con Dios, y está todo bien con ellos, entonces también yo haré el malo. No caigamos en este engaño, no, de ninguna manera. La idea de que el crimen y el pecado son compensadores según la Biblia es una falsa impresión. De hecho, los impíos nunca tendrán una buena vida. No podemos justificar los pecados argumentando que el mundo es imperfecto. ¿Ya escuchaste este tipo de declaración? O quizás tú mismo ya hizo. Comete un pecado y alguien le critica o le reprende, le censura y luego responde, pero todos somos fallos. El mundo es fallo. Todo mundo comete errores. Yo no puedo justificar mis errores me escondiendo por detrás de los errores de otros. Tengo que admitir mis errores, reconocer mis errores, arrepentirme de ellos, confesarlos a Dios, suplicar su perdón e intentar no cometerlos de nuevo. Esta es la actitud correcta. Cuidado con las consecuencias de sus actos. Es necesario dejar de hacer el mal porque Dios juzgará todos. Como ele disse em 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Romanos 2:6 e Gálatas 6:7. Não se pode burlar de Deus. Deus não se deixa ser escarnecido. Pare de cometer errores e quedar-se justificando que todos também cometem errores. Não. Tu tens que mirar para si e parar de mirar os errores de los outros. Mira tus errores. Para de se esconder, se ocultar por detrás de los equívocos de otras personas. Este enseño de la palabra de Dios. No podemos justificarnos diciendo que el mundo es malo, es imperfecto. No importa cuántos días viva un hombre que no teme a Dios, todos estos días serán vacíos y aburridos como una sombra, dice el sabio. Queridos, puede hacer malo y disfrutar de cosas nesta vida, pero vive un vacío total porque Dios no habita en sus corazones. En el corazón de los malos, de los impíos, no hay Dios. No existe la presencia allí del Espíritu Santo. Jesús no está con aquellos que son impíos, que pecan voluntariamente, que practican el malo conscientemente. En un mundo imperfecto, insiste en hacer el bien. Aquellos que guardan los mandamientos pueden incluso tener días malos en este mundo imperfecto, pero en la eternidad estarán libres de las dolencias de esta era. Aunque muchos se burlan diciendo que es inútil servir a Dios en este mundo, insista, mantenga su enfoque en lo que es eterno. Este es el destino de los sabios y temerosos de Dios. La eternidad. Aleluyas. Los justos no estarán en desventaja permanente. No. Temer al Señor resulta en beneficio eterno para los
justos, glórias a Deus. Sua consciência neste mundo caído é limpia. Sua vida encontra satisfação em fazer o que sabe que é correto. Sabe que se muere como servo aprovado de Deus, ressuscitará de entre los muertos, conforme 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 al 17. Eu sei que les irá bem a los que temem a Deus, concluye el sabio en el capítulo 8, versículo 12. Hermanos, y delante de esto, ¿qué compromiso debemos tener? Vamos entonces a mi compromiso. Su desafío esta semana es comprometerse con la palabra de Dios en relación con sus acciones y reacciones con sus líderes y gubernamentales, especialmente en las redes sociales. No se apresure, sino que actúe correctamente. Sobre las diversas formas de injusticia en este mundo, habla con alguien al respecto. Y el desafío de no perder la fe. Además, le proponemos un ejercicio espiritual y diario que pueda llenar su corazón de gratitud. Intente enumerar las cosas buenas de esta vida que Dios le regala. Familia, trabajo, amigos, diversión. Y rechace vivir quejándose de todo y de forma pesimista. Decida tener una perspectiva más positiva de su vida basada en su fe en Jesús. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Está aí desafio proposto e que logremos vivê-lo, praticá-lo em nome e para a glória de Jesus. Queridos, vamos orar ao Senhor. Há também sentido em alguns momentos que está perdendo tempo, que é inútil ser bueno. Já ha pensado que é inútil fazer o que é justo, correto, ser honesto, já que os que não são honestos prosperam, dizer a verdade, já que os mentirosos prosperam. Bueno, a palavra de Deus hoje vino a nos trazer esperança, ânimo para perseverar em fazer o bem, em ser justo, em obedecer a Deus e as autoridades, sem quejar-se, sem maldecir, sem desanimar, porque os impíos aparentemente prosperam, pero sus pies estão em lugares desvaladizos. Pero los que temen a Dios y hacen el bien están con los pies firmes en la roca eterna, que es nuestro Señor Jesús y Salvador. Vamos a orar a Dios. Señor Dios y Padre, muchísimas gracias, Padre, por esta palabra. En nombre de Jesús oramos y santificamos tu nombre. Gracias por este estudio maravilloso, Señor. Fuimos aqui exortados, encorajados, animados, impulsados a seguir adelante, perseverantes em fazer o bem, em obedecer a usted e às autoridades, segundo sua vontade. A sermos fieles, honestos, justos, verdadeiros, Senhor, aunque seamos injustiçados neste mundo imperfeito. Pero tenemos a esperança que pronto vendrá usted, Jesús, e nos llevará e nos dará a vitória eterna, a alegria e a recompensa eterna. Senhor, não queremos desanimar, não queremos ser parte de aqueles que amam e praticam a impiedade. Queremos viver de maneira justa, honesta, pura e verdadeira em tu presença, para a glória e honra de Jesus. Bendiga, Senhor, a todos os que estão já desanimando, a los que estão tendo uma visão muito pessimista de todo, quejando-se de todo, reclamando de todo, que já não são capazes de ver todo o bem que há a seu redor também. Sus ojos han visto solamente el malo, malo, malo. Abre estes ojos, ponga luz en estes ojos, Senhor, para que esta pessoa também veja lo bueno e se alegre em ti e viva com contentamento. Em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos hermanos, hermanas, bendiciones a todos. Um forte abraço e hasta nosso próximo encontro.